Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bíblico es Romanos, capítulo 1, versículos 5 al 7. Ese es el pasaje bíblico. Continuamos con esta preciosa carta del apóstol Pablo a los romanos. Después de un pequeño receso de hace 8 días, hoy volvemos a retomar precisamente la carta del apóstol Pablo a los romanos. ¿Lo tenemos? Bueno, vamos a leer entonces la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar por este tiempo. Bendito Dios, Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque nos concedes este tiempo de poder escuchar tu santa y preciosa palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos, Señor, a cada uno de nosotros, a poder entender, a poder comprender las marcas de un cristiano, las marcas de un creyente que se plasman en este pasaje de las Escrituras, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Si, Padre Santo, tú ayudas, Padre de la gloria, Señor, seremos, Señor, empoderados con tu palabra para poderla entender y aplicar. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, podemos sentarnos. Qué privilegio es poder continuar con esta carta del apóstol Pablo a los romanos. Esta es una carta muy preciosa. Y recordemos que ya llevamos 2 domingos avanzando en este estudio. Y hagamos un pequeño recuento para tenerlo presente. Ya hemos abordado los primeros 4 versículos. Recordemos que Romanos 1:1 nos habla de la identidad del apóstol Pablo, ¿no? Tengamos presente nuestros apuntes. ¿Cuál es la identidad del apóstol Pablo? Es esclavo de Jesucristo. Es también apóstol, comisionado directamente por nuestro Señor. Y su labor es anunciar la palabra de Dios. Esa es la labor del apóstol Pablo. En los versículos 2 al 4, dentro de este saludo, que vimos que Cristo es el centro de la Biblia. Cristo está en toda la palabra de Dios. Y también que vimos que Cristo es humano, pero también Cristo es divino. Y ahora vamos a concluir este saludo con los versículos 5 al 7. Estamos en este saludo que es bastante extenso del apóstol Pablo. Y en estos 3 versículos, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las marcas de un cristiano. Vamos a ver la gracia, vamos a ver la obediencia, vamos a ver el llamamiento, vamos a ver el amor de Dios y vamos a ver la santidad. Estos son 5 marcas de un cristiano. Si tú analizas, estas son 5 marcas muy importantes de un genuino cristiano: la gracia, la obediencia, el llamamiento, el amor de Dios y la santidad.
Bueno, concentrémonos entonces en el versículo 5, Romanos capítulo 1, versículo 5. Mira lo que nos dice la palabra de Dios: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Mira que el apóstol Pablo expresa claramente que la gracia la recibe de Dios. No hay ningún mérito en el apóstol Pablo para recibir la gracia. No es por la hoja de vida del apóstol Pablo, no es por lo que haya hecho, porque tenemos que recordar qué era antes el apóstol Pablo. ¿Qué era antes el apóstol Pablo? Mira que Hechos nos describe qué era antes el apóstol Pablo. Hechos capítulo 9, versículos 10 al 14. Ahí se nos describe qué era antes el apóstol Pablo. Hechos, capítulo 9, versículos 10 al 14. Mira lo que nos dice allí la palabra de Dios, para recordar lo que era antes el apóstol Pablo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías le respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Qué era antes el apóstol Pablo para recibir la gracia? ¿Qué era? Era un perseguidor de cristianos. Era una persona que se complacía apresando a los cristianos. Era una persona que capturaba a los cristianos. Todo aquel que invocara el nombre de Cristo era un enemigo de Pablo. Vamos a invocar el nombre de Cristo, nos convertimos en enemigos de Saulo de Tarso. Eso era. Por eso mira que el apóstol Pablo dice: y por quien recibimos la gracia. No es por méritos. No es por nuestra hoja de vida, no es por nuestro historial, nada de eso. Es por el amor de Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia es un favor que no se merece. Eso es la gracia. Es un favor que no se merece. Ni se gana, nada de eso. La persona no puede contribuir en nada en esa gracia. Ten presente estos tres elementos. Primero, que es un favor que no se merece. Segundo, que no se puede ganar. Y tercero, que la persona no puede contribuir en nada, en absolutamente nada, en esa gracia. Recuerda lo que nos dice, ¿no es cierto?, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, para hablar de la gracia. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sí, es muy importante que podamos entender el concepto de gracia. Mira, el apóstol Pablo era merecedor por su comportamiento, por sus buenas obras. En absoluto no era merecedor de ello, porque era perseguidor de cristianos. No era merecedor de esa gracia. Pero a Dios, ¿qué? Le plació. A Dios le plació. Un creyente no se puede gloriar en su salvación. No lo puede hacer, ya que esta salvación es un don, es un regalo de Dios. No son las obras, no son los méritos de la persona. No es porque venga a la iglesia, no es porque se bautice que va a ser salvo. Nada de eso. No es porque haga buenas obras. Nada de eso. Es porque es un regalo de Dios. La gente se confunde
¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Buenas obras? ¿Ir a la iglesia? ¿Bautizarme? ¿Participar de la Santa Cena? No, nada de eso. Esto es un regalo de Dios. Mira, ¿sabes qué? La salvación no viene por reconocer a Dios y a Jesucristo. La Biblia nos dice que los demonios también saben ello. Eso nos lo dice Santiago 2:19. Los demonios también saben que hay un Dios, que hay un Señor, que está Jesucristo. También lo saben. Mira, la salvación viene únicamente cuando una persona es tocada por Dios. Esa persona se arrepiente de su pecado, de su maldad, y recibe por fe la provisión de la gracia. ¿Recibe qué? El perdón de pecados por medio de Jesucristo. Así viene la salvación. La salvación es un regalo de Dios. Si Dios no nos toca, nunca seremos salvos. Si Dios no actúa en nuestra vida, nunca lo seremos. Muchas personas no entienden el concepto de gracia, lo malinterpretan, no comprenden esta verdad bíblica. Está en las Escrituras, la gracia de Dios. Pablo entendía que no era porque él era especial. Pablo entendía que realmente este era un regalo de Dios. Imagínate el apóstol Pablo consintiendo la muerte del primer mártir de la iglesia, Esteban. Estando de acuerdo con esa muerte, estando de acuerdo con apresar a los cristianos, estando de acuerdo con maltratar a los cristianos. Y Pablo es llamado por Dios. Mira, esto nos hace analizar nuestro pasado en el mundo. ¿Qué éramos en el mundo? Enemigos de Dios. Y ahora tú estás acá. ¿Por qué razón? Por una razón específica, por Dios. No hay ninguna otra. No es que yo soy bueno, yo soy buena persona, me gustan las cosas de Dios, me encantan las cosas de Dios, me gusta escuchar la palabra de Dios. No, no. Es porque Dios ha tocado tu vida. Así que ahí vemos la gracia, un regalo inmerecido, un favor que tú ni yo merecíamos. Porque recordemos que antes estábamos en el mundo, le servíamos al mundo, nos deleitábamos en las cosas del mundo, nos gozábamos en el pecado. Ahora viene otra palabra dentro de ese mismo versículo 5, ¿no? Dice allí el apóstol Pablo, y por quien recibimos la gracia, ¿la recibimos de quién? Del Señor. Y el apostolado, él está una vez más haciendo referencia a su apostolado, ¿no? No de hombres, sino comisionado directamente por nuestro Señor Jesucristo. Y dice ahí, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Una persona que recibe la gracia, se vuelve obediente. En el mundo, ¿cómo es la persona? Desobediente. Hace lo que desea, hace lo que quiere. Mira cómo cambia la persona. Recibe la gracia, esa es una marca de un creyente. Recibe la gracia, el regalo de Dios, y se traslada de las tinieblas al reino de la esperanza, al reino de Dios. Y entonces empieza a obedecer. Mira las marcas de un creyente. Una persona que afirma tener fe en Jesucristo, pero cuyo patrón refleja una vida completamente en desobediencia, es un falso. Es falso. Nunca ha sido redimido por nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que está viviendo es una mentira, un engaño. La fe verdadera se verifica ¿con qué? Con la obediencia. Hay fe verdadera, hay fe genuina, hay obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra de Dios. Si has sido tocado por el Señor, vas a ser obediente. Vas a obedecer las Escrituras. Vas a tener en gran consejo, en gran galardón, el obedecer las Escrituras.
La fe genuina es una fe obediente. Tenemos que decir lo siguiente: nosotros somos tocados por el Señor, recibimos la gracia, recibimos del amor, empezamos a tener un deseo por conocer a Dios, conocerlo realmente. Y la forma para poderlo conocer, la palabra de Dios. Mira, nosotros estamos haciendo un ejercicio muy interesante, es que estamos leyendo la Biblia en un año. En este momento estamos en Levítico, y fíjate que el poder leer todo el consejo de Dios trae ¿qué? Instrucción a nuestra vida, pero también trae consejo, guía a nuestra vida, pero también trae algo muy importante: sabiduría a nuestra vida. Eso nos va a llevar ¿qué? A la obediencia. Por ejemplo, mira este pasaje que nos habla de la gran comisión, Mateo 28, versículos 19 al 20. Mira lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo allí en la gran comisión. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mira, este versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que nuestro Señor ha mandado. Cuando tú lees la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que hay una gran información que Él nos ha mandado. Él ha hecho referencia, por ejemplo, al trato que debemos tener con los demás. Él nos hace referencia, nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios, a cómo debe ser nuestra relación con Dios, a cómo debe ser nuestra oración con Dios. Un genuino creyente empieza a estudiar las Escrituras para cambiar su forma de orar, para ver las Escrituras de otra forma. Así que ahí vemos dos características en ese versículo 5, la gracia y la obediencia. Esa obediencia está plasmada también en la fe, y la fe nos identifica, si tenemos la verdadera fe, que somos obedientes, obedientes a la palabra de Dios. Pasemos al siguiente versículo, al versículo 6. Mira lo que nos dice, hay algo muy interesante: entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Mira, el apóstol Pablo le está escribiendo a los que están allí en Roma, y mira lo que les dice: entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. ¿Cómo el apóstol Pablo identifica que son llamados? Qué interesante, ¿no? Porque el apóstol Pablo, cuando escribe la carta, no había ido a Roma, no los conocía, pero sabía que son llamados. Qué hermosas son las Escrituras. Este versículo 6 se conoce como el llamamiento eficaz. En la teología, el llamamiento eficaz. Bueno, nos debemos hacer la pregunta: ¿cómo el apóstol Pablo identifica que ellos son llamados? Bueno, miremos estos 5 puntos. Una persona responde al Evangelio bajo estas 5 características. ¿Cómo entiende el apóstol Pablo que son llamados? Porque la persona responde al Evangelio. Y bajo estos 5 puntos, ¿cuáles son? 1, esa persona ha creído que es un pecador. Esa persona cree que es un pecador. O sea, que ese discurso que tienen en la calle, que yo soy bueno, que no le hago mal a nadie, que no pienso mal de nadie, ese es un discurso de las tinieblas. No, esa persona ha entendido que es un pecador. Segundo, esa persona ha entendido que está destituido de la gloria de Dios. Lo ha comprendido muy bien. Si es un pecador, si ha transgredido las normas de Dios,
entiende que está destituido de la gloria de Dios. Ha creído que caminaba bajo una eternidad de perdición, recibiendo ¿qué? La ira de Dios. Lo ha entendido que caminaba en una eternidad de perdición. Porque ¿sabes qué? Nosotros tendremos un lugar, ya sea el lago de fuego, el infierno, o estar con el Señor eternamente. Dos lugares, el infierno o el cielo, si lo podemos nombrar así, eternamente. Cuarto, esa persona ha creído entonces que necesita un Salvador. ¿Sí? Ese es el proceso. Ha creído que necesita un Salvador. Y quinto, ha creído que ese Salvador solo puede ser Jesucristo. Solo puede ser Jesucristo, quien vivió una vida perfecta y murió por nuestros pecados. Esa persona entonces atendió el llamado del Evangelio. Así lo atiende. Cuando comprende claramente esas verdades bíblicas. Pero si no las comprende, es porque Dios no ha obrado en ese corazón. Quiero volvértelas a repetir rápidamente. Primero, que ha creído que es un pecador. Cuando cree que es un pecador, entiende que no hay nada bueno en la vida de esa persona. Entiende que sus pensamientos son pésimos, son malvados, para poder tener un término, ¿no? Entiende que sus acciones, sus obras, todas están contaminadas, todas. Todas sus obras sin Cristo están contaminadas todas. Dice las Escrituras que son como trapos de inmundicia. Eso habla de esas obras. Entiende claramente que su vida no tiene una dirección, porque todo lo que está haciendo es pecado. Todo lo que está haciendo es pecado. Y eso lo lleva a comprender que está destituido de la gloria de Dios. Está destituido de la gloria de Dios. Y que su camino es el infierno. Cuando comprende eso, ¿qué hace la persona? La persona clama por el Salvador. Clama por Cristo. ¿Y qué entiende de Cristo? Entiende que Él, Cristo, nuestro Señor, vivió una vida perfecta, sin tacha, sin contaminación, sin pecado, apegado a las normas bíblicas. ¿Para qué? Para que nosotros recibiéramos el perdón, para que nosotros recibiéramos la salvación. Vamos a poner un ejemplo un poco más para que se entienda ello. Mira, hay dos personas, la persona A y la persona B, escuchando el mensaje de Dios. Está la persona A y la persona B. Ambos están escuchando el mensaje de Dios. ¿Cuál es la diferencia del uno del otro? Que la persona A responde al Evangelio y la persona B no. Pero realmente, ¿qué es lo que podemos entender? Que la persona A ha sido tocada por Dios. ¿Y cómo puede responder la persona A? Responde con arrepentimiento, responde con fe, responde con amor y responde con el deseo de seguir conociendo a su Salvador. Ahí está un verdadero creyente. Responde con el arrepentimiento. Responde ¿qué? Con la fe, con el amor y con el deseo de seguir conociendo a su Salvador. ¿Qué pasaría con la otra persona? Un mensaje bonito. O la otra persona podría decir, hay cosas interesantes de lo que escuché. Me parece que están bien unas, pero otras no las creo. ¿O qué puede pasar con esa persona? Puede empezar a cuestionar. O puede decir, qué interesante este mensaje, pero no lo practica. O puede estar sentado y pensar en otras cosas. ¿Sí ves la diferencia?
Hay dos personas escuchando el mismo mensaje. La diferencia es que una responde al evangelio, la otra no. Miremos este ejemplo en Hechos. Miremos este ejemplo en Hechos, capítulo 16, versículos 13 al 14. Hechos 16, versículos 13 y 14. Mira lo que nos dice las Escrituras. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Mira el relato bíblico. El relato nos dice, está allí el apóstol Pablo en un día de reposo. Ellos salieron afuera al río, no estaban en una sinagoga, salieron afuera al río en un día de reposo. Ahí se hacía una pequeña como reunión y estaban específicamente allí mujeres, no una mujer, varias. De esas mujeres, ¿quién atiende el mensaje? El siguiente versículo nos lo dice y nos dice las características de esa mujer. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Pero ¿qué hace la diferencia de Lidia a las otras mujeres? La misma palabra nos lo dice. No necesitamos ser unos profundos en teología para poder comprender esto. La misma palabra nos lo dice. ¿Qué ocurrió ahí? El Señor abrió el corazón. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Quién actuó ahí? El Señor. ¿Abrió el corazón de quién? De Lidia. ¿Para qué? Para que estuviese atenta. Mira lo que nos dice el versículo 15. Cuando tú lees el contexto, amplías la información de lo que estamos haciendo referencia. Versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Miren esa transformación, miren ese cambio, ¿no? Una persona receptiva, dispuesta, con acciones claras de fe. Actuó inmediatamente. ¿Pero por qué actuó? ¿Y por qué las otras mujeres no dijeron, oiga, sí, Pablo, vente, quédate con nosotros? Ven, ¿sabes qué? Queremos bautizarnos. Porque es Dios el que actúa. Es Dios el que da la gracia. Es Dios el que da la fe. Es Dios el que lo hace. Para que tú no te gloríes absolutamente de nada. Ay, cómo estoy siguiendo al Señor, mire cómo me estoy comportando, cómo es mi vida. No nos podemos gloriar absolutamente de nada. Eso es lo que se conoce una vez más como el llamado eficaz. Es seguro, si Dios te llama, es porque realmente estás en el reino de los cielos. Y no te has llamado, no te has autonombrado, es porque Dios lo ha hecho. La gloria y la honra sea para Él. Bueno, sigamos avanzando. Pasemos ahora al versículo 7. Versículo 7. Ya hemos abordado 3 marcas de un creyente. ¿Cuáles son esas marcas? La gracia, la obediencia y el llamamiento. La gracia, la obediencia y el llamamiento. Ahora pasemos al versículo 7. Romanos 1:7. Mira lo que dice. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tenemos 2 elementos allí muy importantes. Amados de Dios. Bueno, digamos lo siguiente. Pablo dice a todos los que estáis en Roma. Recordemos que cuando el Antiguo Testamento estaba vigente dentro del pueblo judío,
Se creía que ellos solamente iban a ser los salvos y que ellos solamente tenían la gracia y el favor de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: a todos los que estáis en Roma. Porque también para ese sector también estaba la salvación. Es decir, para los gentiles, no solamente judíos, sino también para los gentiles hay salvación. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Y entonces mira que nos dice allí: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Amado de Dios. Un pueblo que es amado por Dios. Miremos lo que nos dice Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Mira esta verdad que nos dice el apóstol Pablo allí en Efesios. Efesios 1, 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su bondad. ¿Sabes qué? Uno de los atributos de Dios es el amor, porque Dios es amor. Dios es amor. Y dentro de esos atributos y dentro de ese amor, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿En un acto de qué? De amor, porque Dios es amor. Dios es amor. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Que nosotros debemos aprender ese amor. En cambio, Dios es amor. Nosotros debemos aprender el verdadero amor. Pero Dios es amor. Entonces, mira que ahí se nos dice que Él nos ha dado la bendición en los lugares celestiales en Cristo. Cuando nosotros somos salvos, tenemos un regalo maravilloso, las bendiciones celestiales en Cristo. ¿Y por qué? Porque Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito? Con un propósito nos ha escogido, no para que sigas en el pecado, porque si sigues en el pecado no tienes las marcas de un hijo de Dios. Y estás engañado porque no perteneces al reino de Dios. Pero ¿para qué nos escogió Dios? Ahí no lo dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Un propósito. ¿Sabes qué? Algunos dicen: no, el Señor ya nos escogió y podemos vivir a nuestras anchas. La Biblia nos dice que nos ha escogido y podemos vivir nuestra vida como si nada. Igual, ya nos escogió, nuestra salvación está segura en Él, no vamos a perder nunca la salvación. Una persona que piensa de esa manera, sin duda, no tiene a Dios en su vida. Porque se nos dice claramente que hemos sido escogidos con un propósito: ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Y qué ocurrió allí? El amor de Dios. El amor de Dios. Habiéndonos ¿qué? Predestinado para ser sus hijos. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miremos otro pasaje de Efesios ahí. Sigamos ahí en Efesios para seguir ampliando lo que estamos diciendo. Efesios 2, 4, 5. Mira lo que nos dice Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estábamos, ¿qué? ¿Cuál era nuestra condición? Muertos en pecados, muertos espiritualmente. Pero ¿qué ocurrió? Dios abrió nuestro entendimiento para que pudiéramos entender que somos pecadores, que estábamos muertos, que estábamos destituidos de Dios. Y entonces cambió nuestro chip. Se nos iluminó. Estábamos en oscuridad, estábamos en un sitio completamente oscuro y llegó ¿qué? La luz.
Dios es rico en misericordia. Y ahí está plasmado el gran amor de Dios. El amor de Dios es eterno. ¿Tú sabes cómo es el amor del mundo? Es temporal, es pasajero, es momentáneo. El amor de Dios es eterno. Y la última palabra que tenemos allí de Romanos que estamos analizando es llamados a ser santos. ¿Qué significa santos? Apartados para Dios. Un hijo de Dios es apartado ¿para quién? Para Él, para Dios. Mira lo que nos dice Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. La palabra de Dios nos dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué comprendemos allí? Que estábamos antes en las tinieblas, que nuestra vida era de pecado y que ahora por el amor Él nos ha trasladado al reino de los cielos, al reino de su Hijo, y que como tal debemos nosotros que comportarnos. Ahora caminamos en una vida de santidad. Levítico 19:2. Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. El Señor es santo, sus hijos son santos. Nosotros estamos en un proceso, pero desde que el Señor nos ha llamado, desde que tenemos presente la salvación, estamos en esa santidad, caminamos en esa santidad, en ese proceso. Sigamos mirando otro pasaje, Primera de Pedro 1:14-16. Primera de Pedro 1:14-16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Lo leímos en Levítico, Antiguo Testamento, ahora lo trasladamos con el apóstol Pedro, donde dice: sed santos porque yo soy santo. Entonces, mira lo que nos dice Pedro, como hijos obedientes. Una marca de un creyente, la obediencia. Dice que ese hijo que es obediente no se puede conformar a esos deseos que antes tenía. ¿Cuáles eran esos deseos? De la carne. Pero ¿cuál era su estado? Ignorante. Ese era su estado, ignorante, frente a las cosas de Dios. Sino que ahora su vida es diferente. Su vida está enmarcada por la obediencia, por la santidad. Y eso se refleja en su manera de vivir. En su manera de vivir. Así se refleja. Entonces, el santo es una persona cuya culpa ha sido borrada por medio de Cristo. Y gracias al Espíritu Santo que mora en esa persona, él se esfuerza para vivir para la gloria de Dios. El santo es una persona cuya culpa ha sido borrada. ¿Por medio de quién? De Cristo. Y gracias al Espíritu Santo que ahora mora en esa persona se esfuerza para vivir para la gloria de Dios. ¿Quién le da la fuerza para vivir en santidad? El Espíritu Santo. Pero si no mora, ¿cómo va a vivir esa persona? En la inmundicia, en el pecado. No estamos solos, porque ¿sabes qué? Tenemos un remanente de pecado todos. Llegó Cristo, gloria a Dios, pero hay un remanente. Y entonces uno dice, ¿cómo voy a hacer? Pues el Señor ya tiene todo planeado, ya tiene todo bajo control. Nos dejó al Espíritu Santo.
Él nos da las fuerzas para avanzar, para seguir. En medio de esa tentación, en medio de esa situación, Él nos da las fuerzas. Y eso es para la gloria de Dios. No para nuestra gloria, es para la gloria de Dios. Miremos esta última parte para concluir. Estas preguntas para nuestras vidas. Porque mira que este saludo del apóstol Pablo sin duda tiene cosas muy interesantes. Primero, es un saludo muy especial porque si tú ves las otras cartas del apóstol Pablo, no son tan extensas. En el saludo me refiero, en el saludo. Este es un saludo largo. Y en este saludo está mostrando todo lo que va a hablar el apóstol Pablo en la carta, en los siguientes capítulos. Pero también está identificando quién es un genuino cristiano, las marcas de un verdadero creyente. Y dentro de esas marcas, pues hemos visto en esta mañana precisamente la gracia de Dios. Hemos visto también la obediencia, el llamado que hace Dios, el amor de Dios y también ¿qué? La santidad. Entonces la pregunta que nosotros, o las preguntas que nosotros debemos hacer es si realmente hemos respondido al Evangelio. La primera pregunta es, ¿hemos respondido al Evangelio? ¿Realmente hemos respondido? Y hemos hecho un repaso dando algunas características y tomando como ejemplo de esa respuesta al Evangelio a Lidia, la vendedora de púrpura. Como ella, el Señor le abrió el entendimiento y su vida hizo un cambio radical. Un verdadero cambio, un genuino cambio. Porque a veces se te dice, oye, tú no eres bueno. Y la persona se le queda eso y dice, sí, yo no soy bueno, pero su vida no cambia. Esto no solamente es lo que recibimos a través de la palabra de Dios, la información, es decir, la teoría. Ya recibimos que nadie es bueno. Y Pablo no lo va a volver a decir ahí en Romanos. Tú te vas a dar cuenta que esta va a ser una característica de los próximos capítulos, que no hay nadie bueno. Entonces tú dices, sí, no soy bueno. En la teoría lo entiendes, ahora ha bajado a la práctica. Entonces ahí está la responsabilidad al recibir la palabra de Dios. ¿Cómo la estás recibiendo? ¿Estás respondiendo al Evangelio? ¿Respondes al llamado de Dios? Porque si eres un verdadero hijo, ahí está el llamamiento eficaz. Es decir, esa persona responderá a ese llamado. ¿Caminas en la obediencia de la palabra de Dios? ¿Respondes a ese amor de Dios? Porque la palabra nos dice que Él nos amó primero. Él nos ganó. Él nos amó primero. Yo amo a Dios. Sí, yo amo a Dios, pero es que Él nos amó primero. ¿Sí ves cómo nosotros somos? Yo amo a Dios. Pero ¿sabes qué? Tu frase debe quedar completa con lo que dice la palabra de Dios. Yo amo a Dios porque Él me amó primero. Cuando te dices yo amo a Dios sin decir lo otro, tú te estás jactando de que tú sí amas a Dios. Y recuerda que no debe haber ninguna jactancia. Yo amo a Dios porque Dios me amó primero. ¿Sí ves la diferencia cuando se responde en el genuino amor? En el verdadero amor. Tú dices, Él me amó primero. Él primero actuó para yo responder a ese llamado. Y finalmente, caminas en la santidad. Estás caminando en santidad. Respondes al Evangelio, respondes al llamado, caminas en la obediencia, respondes al amor, caminas en la santidad. Mira, muchas personas no entienden estas verdades bíblicas, pero ahí es cuando, si tú dices, no entiendo realmente qué es la gracia, no entiendo qué es el llamado eficaz, no lo entiendo. Tú eres un candidato para que realmente Dios abra tu corazón.
Pero cuando tú dices, no, pues eso yo me lo sé, pero en la aplicación, nada. Esa persona camina rumbo al infierno. Puede estar escuchando el mensaje. Volvamos a poner el ejemplo. Persona A y persona B. Le preguntamos a la persona B, ¿entiendes claramente lo que es la gracia, el llamamiento eficaz? No, eso me lo entiendo perfectamente. Miramos la aplicación, nada. Pero ¿sabes qué? Quizás la persona A dice, uy, no, hay cosas que no logro entender bien. ¿Sabes qué va a hacer esa persona? Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Recuerdas ese pasaje? Un padre le decía a Cristo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Frente a la necesidad que tenía del hijo, ¿no? Es diferente. Si ves las versiones, una versión de una persona que se jacta y dice, yo entiendo todo, las doctrinas de la gracia las comprendo, entiendo todo, no hay ningún problema en mi vida, pero su aplicación es un desastre. Pero hay otra persona que dice, Señor, ayúdame. No entiendo muy bien eso que Él me ha llamado, que cómo así, que Él me predestinó, que no entiendo muy bien. Pero yo sé, Señor, que tú me vas a ayudar para poder comprender estas verdades bíblicas. Esa persona realmente está a disposición, porque ahí está la humildad. Ahora, ¿quién hace esa humildad? Dios también. Porque ¿sabes qué? Sin Dios todos, absolutamente todos, y no nos podríamos engañar, mis hermanos, todos somos orgullosos sin Dios, todos sin Dios. Somos orgullosos. Todos. Yo me incluyo, lógicamente, para que no haya ningún inconveniente. Todos sin Dios somos orgullosos. Entonces, ¿quién obra ahí? Dios. Empieza a obrar para que esté la humildad, para que esté la mansedumbre. Y tú empiezas a entender, tú vas a Gálatas y miras, mansedumbre. Eso tiene que ver con el fruto del Espíritu. Gracias a Dios. La paciencia. La paz. La templanza, que es el dominio propio. Dios, gracias. Gracias, Señor, porque esto no lo merecía. Gracias, Señor. Tú te das cuenta que empiezas a cambiar y no te vanaglorias de tu cambio, sino tú dices, gracias, Señor. Señor, esto no lo merecía, pero tú eres grande, que a un pecador salvaste. Que a un pecador salvaste. Así que ahí está, mis hermanos. Vamos a concluir este saludo del apóstol Pablo a la carta a los romanos reflexionando en estas marcas. Si tú te das cuenta, dependemos de Dios. No dependemos de nosotros. ¿Cómo vas a recibir la gracia si Dios no te ha llamado? ¿Cómo vas a obedecer si Dios no te ha llamado? Si Dios no te ha llamado, nunca podrás obedecer realmente. Lo intentarás, lucharás. Un día darás un paso y retrocederás 5, y así andarás toda tu vida. Pero qué hermoso es estar en manos de Dios. Que Dios realmente tenga esa última palabra. Si tú piensas que Dios no te ha llamado, tú tienes una opción. Es de clamarle a Dios y decir, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de cada uno de mis actos. Ten misericordia de lo que va a pasar conmigo en el futuro. Ten misericordia. ¿Sí? Tienes esa posibilidad porque has venido a este lugar a escuchar este mensaje. Porque fíjate que dentro de esas marcas de un verdadero creyente está el amor de Dios. Que Dios da su amor, porque Dios lo hace primero. Y si tú clamas de corazón, ahí está el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Recuerda, Dios es justo, pero Dios es amor también. Y si tú clamas, ahí está el amor de Dios. Ahí está también ese verdadero amor. No es como el del hombre. El amor de Dios es eterno. Recuerda lo que dicen las Escrituras. Todo pasará, pero el amor no. El amor va a permanecer. Nos habla de la fe,
la esperanza y el amor. Pero nos hace un énfasis en el amor. El amor siempre va a permanecer. ¿Sabes qué? El amor estará en la eternidad. Estaremos bajo el vínculo del amor, que ya lo podemos estar viviendo si hemos sido llamados por Dios, si hemos sido escogidos por Dios, si hemos sido predestinados por Dios. Oh, qué términos no son fáciles de entender. Predestinado, escogido, llamado. Pero ¿sabes qué? Están en la Biblia. A veces nuestra mente finita no alcanza para tanto, pero que Dios nos dé la oportunidad, más meses, más tiempo, para seguir entendiendo estos mensajes tan preciosos de la palabra de Dios. Dejamos hasta ahí y vamos a tomar un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.